Vamos a evaluar cómo son los mecanismos de recarga y los mecanismos de drenaje. Distribución de puntos. Entonces, acá en la siguiente, aquí hay 4 formas de distribuir los puntos. Esto de aquí es una distribución completamente aleatoria. Esto de aquí es una distribución donde es aleatoria pero por unidad geológica. Si se dan cuenta, tu distribución acá tiene tantos puntos por tipo de unidad geológica, ¿no? Aquí esta es una distribución bien difícil. ¿Por qué? Porque esta distribución de acá es una distribución que casi nunca se puede llegar. No puedes hacer una grilla de pisómetro. En realidad nunca podrías instalar tu pisómetro. Lo que algunas veces lo que se hace es más o menos cumplir con un punto sobre una línea. Eso sí se puede hacer. Entonces, estas son las dos distribuciones que se ven. O instalas tu pisómetro de tal manera de cubrir cierto número por cierta unidad geológica o unidad hidrogeológica, o si no es muy grande, instalas tu pisómetro de tal manera de cubrir un punto cada cierta Muy bien, frecuencia de monitoreo, ese es otro. En la descripción, si yo le tengo en operación una unidad minera y voy a colocarle los pisómetros, ¿cuál me conviene más hacerlo? En este caso voy a medir la calidad de agua. Vamos a hablar un poco de la calidad de agua, porque hay todo una calidad de agua. Pero nuestra recomendación es un mix entre dónde están tus instalaciones y extraer. Como componente para determinar lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Claro, entonces tú tienes que asegurar que tú estés teniendo redes no estresadas y redes focalizadas. Y a su vez que entre esas redes, tus puntos que están en redes no estresadas y focalizadas estén distribuidas sobre las unidades hidrogeológicas. Porque en realidad tú también quieres saber cómo están funcionando cada unidad hidrogeológica en el área de influencia. Depende del modelamiento del tipo de parámetros. No, eso ya es en el modelo conceptual. Eso es antes de hacer eso. Y luego el tema de calidad lo vamos a ver acá con frecuencia de monitoreo. Entonces, vamos a separar dos cosas para todos los que ustedes tengan experiencia en campo. Es el monitoreo de nivel y parado. ¿Por qué? Porque uno va y mide, eso no hay ningún problema, pero el monitoreo de calidad, ahí es donde es el caro y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Monitoreo de nivel, no debe, o sea, sí deberíamos tratar de tener serie. Si tenemos lo que siempre le digo es que si la mina ha invertido o la institución ha invertido un pisómetro, mira. Entonces siempre debemos tener series continuas de pisómetros para ver cualquier cosa, para ver hasta la marea, si está cerca al mar, los pisómetros van a empezar a fluctuar por la marea. Al menos para eso, si hay un pisómetro hay que medir. Algo te puede dar información que ganar. Entonces, la frecuencia de monitoreo está ligada a la importancia que tiene el punto para la red. Una red de monitoreo focalizada tendrá más frecuencia de monitoreo que una no estresada, y una de tendencias tendrá más que una de vigilancia. Por supuesto, estudios especiales tendrán mayor frecuencia de monitoreo que otros. Para determinar la frecuencia de muestreo, no se debe ver a ciegas la relevancia del punto para la red. Es importante analizar las características que tienen su naturaleza. Por ejemplo, en piezómetros con nivel de constreñimiento, la conductividad hidráulica, la característica hay que ver el nivel de confinamiento, la conductividad hidráulica y la característica del flujo. ¿Por qué? Porque si un piezómetro puede estar exactamente debajo de la presa de relaves,
exactamente debajo. O puede estar cercano a puede estar cercano a un depósito que esté botando hidrocarburos al agua subterránea, pero está ubicada en una capa de baja conductividad y es profundo, entonces la probabilidad de que su característica varíe es menor. O sea, por más que esté cercana, por más que tú, es como que tú estás en conto. Es como si tú estuvieras ahí, estuvieras en un paredón de ejecución. Por más que tú estés enfrente de los que te van a ejecutar, no te van a llegar las balas. ¿Por qué? Porque el nivel de confinamiento y la baja conductividad hidráulica y tu nivel hacen que las balas se den. Pero si el punto tiene mayor conductividad hidráulica y es somero, sí va a tener una mayor frecuencia en el hidrógeno, porque se espera que ese punto, el agua y los contaminantes se transporten más rápido y a su vez que fluctúe más durante el año. Muy bien, aquí vamos a hablar de una institución que se llama la NG, National Groundwater Monitoring Network, que es la asociación de Estados Unidos que se dedica a lo que es el monitoreo de aguas subterráneas. Sin embargo, ellos tienen esta frecuencia de monitoreo para efectos de hacer monitoreos, registros, esto es para hacer registros nacionales, o sea, con el afán de llevar, o sea, lo mínimo que te deberían tener para tener un registro nacional de su sistema de aguas subterráneas. Entonces, sus frecuencias de monitoreo son bien bajas. Ahí lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un acuífero no confinado y tú estás en un pozo profundo, no profundo, tú tienes que monitorear 2 veces por año o cada trimestre. Si tú estás en roca fracturada y estás en un nivel confinado, tienes que monitorear una vez cada 5 años. Pero hay que recordar cuál es el fin de esto. El fin de esto es para llevar evaluaciones en un aspecto nacional, no es para llevar evaluaciones de un punto para evaluar un problema de contaminación. Esto es para hacer un registro continuo donde no haya un agotamiento de recursos cada 5 años. Muy bien, aquí esto se lo vamos a dar y lo vamos a mandarle esto en un formulario. Pero acá hay otra tabla que le puede ayudar bastante, que es, si tu acuífero es confinado, entonces no necesitas mucho monitoreo. Si tu acuífero es somero y es no confinado, tienes que aumentar el monitoreo. Si el flujo y la tasa de recarga es alto, tienes que aumentar tu monitoreo. Pero si el flujo y la tasa de recarga es bajo, no tienes que monitorear. Si lo que tú estás extrayendo del acuífero es alto, porque si tú estás bombeando bastante tu acuífero, tienes que monitorear más. Pero si tú no estás sacando tanto del acuífero, no monitoreas. Y si tus condiciones climáticas son variables, por ejemplo tienes una época húmeda muy marcada y una época seca muy marcada, o eventos extremos, entonces tú tienes un monitoreo más frecuente. Pero si las condiciones son las mismas durante todo el año, tú tienes una condición menor. Muy bien, entonces vamos a ver un poco, esta es una norma de la ASTM que es qué datos se reportan. Uno tiene una red de monitoreo, pero la red de monitoreo tiene que cumplir ciertos estándares para reportar, para ver qué datos tú vas a tomar de tu red de monitoreo. Entonces hay un estándar que más o menos te dicta algunos elementos. La selección del elemento de datos depende de la complejidad del sistema y de los objetivos y los recursos. Entonces hay 4 casos donde los datos se reportan de manera diferente.
Evaluación general viene a ser línea base. Evaluación de instalaciones de desecho o botaderos, cómo se evalúan los datos para botaderos. Evaluación de remediación, cuando tú has hecho un esquema de remediación de aguas subterráneas, cómo reportar tus datos. Y para evaluación de almacenamiento de aguas subterráneas. Cualquiera sea la evaluación, lo que tienes que reportar es dónde está tu pezómetro. ¿En qué país? ¿Quién es el propietario del pezómetro? Y sobre dónde está instalado. Si está instalado sobre arenisca, si está instalado sobre aluvial, si está instalado sobre limo arcilloso, etc. Según la finalidad se pueden pedir diversos parámetros burocráticos y científicos como registros hidráulicos y geofísicos. También se pide la profundidad de la superficie y la profundidad de la parte más baja. También hay que reportar cuerpos de agua tributarios y receptores. ¿Con qué cuerpos de agua podría estar interactuando el agua subterránea? También, si es un pozo de húmedo, lo veo, y sobre qué etapas está instalado, y también si es un pezómetro, sobre qué está instalado, y las capas de confinamiento que ayudan a entenderlo. Entonces, todos estos datos nosotros deberíamos reportar o deberíamos tener respecto a nuestro sistema de monitoreo. En caso de evaluación, dígame. Y nosotros también reportamos la idoneidad del pozo, o sea, si no está roto. Ah, claro. Porque a veces uno mide y cree que está sacando agua y eso está roto abajo. Yo no sirve. Claro, también hay casos en que el pozo está vandalizado o está rellenado y ya no funciona. Muy bien, para una evaluación general se tiene que evaluar, se tiene que reportar para qué cuál fue el objetivo del proyecto. Bueno, habíamos hablado de localización geográfica, propietarios, observaciones, registro de construcción, equipo empleado, si hay registros geofísicos también hay que reportarlos. Parámetros del acuífero, si es que se han realizado pruebas hidráulicas, también hay que reportarlos. Se centra básicamente en obtener información sobre la cantidad de agua disponible para su extracción, su calidad, según los usos específicos. El tiempo de estudio va de algunos meses hasta varios años dependiendo de los siguientes parámetros: el tamaño del área de estudio, el grado de desarrollo, la urgencia de la necesidad de investigación y la complejidad, ¿no? Entonces, sobre esto uno empieza a decir cuánto es lo que va a reportar. Para evaluación de botaderos. Para evaluación de botaderos se instalan pozos de monitoreo, o sea, tú pones tu botadero, pones tu material impermeable, pones el pozo de monitoreo, se repiten con relación al anterior, se reporta casi lo mismo. Sin embargo, puedes reportar ensayos consolidados, ensayos de la performance de las barreras, ensayos consolidados del suelo, registro de monitoreo, registro de desmantelamiento. Por ejemplo, aquí hay que también registrar cómo han sido instalados o desmanteladas las zonas. Para evaluación y remediación de contaminación, el área de contaminación es altamente variable, por lo que no se necesita más datos, sino se necesita monitorear más. ¿Sí? No hay elementos nuevos, sino que hay una alta variabilidad. Algo que va a pasar en contaminación por hidrocarburos es que la contaminación por hidrocarburos va por las lentes de más alta conductividad hidráulica. Entonces, tu conductividad, muchas veces uno habla de pluma contaminante. Bueno, en realidad no es pluma contaminante, es un mix de que el contaminante se pasó por aquí, luego encontró una discontinuidad, luego pasó por acá y etc. Entonces ya se vuelve como una red de vasos sanguíneos. Entonces puede ser que tú hagas una perforación, encuentres el contaminante, lo haces 2 metros más abajo del contaminante, 3 metros más abajo del contaminante, depende mucho de la conductividad de cada.
Muy bien, y para tanques enterrados de almacenamiento, esto está muy relacionado con hidrocarburos, que son tanques, ¿sí? También pueden llegar a afectar el suministro de aguas subterráneas. Se trata de monitorear pozos de extracción cercanos al tanque, también a los pozos del acuífero que se continuo, y luego también se evalúa en tanques de contaminación por hidrocarburos la zona no saturada. También se hace estudios sobre ello, ¿no? Porque el hidrocarburo está en movimiento de la fuente hasta una parte de agua. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco del monitoreo de calidad de agua y qué factores o qué elementos se deben tomar por tipo de actividad. Consideraciones generales. Primero, acá hay algo muy interesante que tomar en cuenta, que es ¿qué es contaminación? Entonces nosotros estuvimos en la tarde buscando la definición de contaminación. Paradójicamente no hay mucha definición de contaminación. Entonces tenemos alguna que viene de la antigua ley de recursos hídricos, la que ya fue derogada, y que dice que la contaminación es cualquier alteración perjudicial en las características físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas. Así lo define. En el artículo 122, contaminación de las aguas, el contaminar aguas superficiales y subterráneas con daño para la salud humana, la colectividad o la flora y la fauna, infringiendo la ley de disposiciones pertinentes a la ley o a la que para. Entonces, liga el contaminar con el daño a la salud humana, la colectividad y la flora y la fauna. Ahora, hemos encontrado una definición de contaminación en los estándares de calidad ambiental del suelo. Y el contaminante es cualquier sustancia química que no pertenece a la naturaleza del suelo o cuya concentración exceda los niveles de fondo y que pueda causar efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente. Entonces definimos a la contaminación como aquella que genera daño al medio ambiente y a la salud humana. Eso es contaminación. Entonces, ¿qué se va a medir? Por ejemplo, si nosotros estamos en la etapa de exploración y preminería, tenemos que medir bastante conductividad eléctrica, iones mayores, pH, oxígeno disuelto y temperatura, potencial de óxido de reducción, turbidez con necesidad de agua superficial, hacer una línea base de carbón total, carbón, compuestos orgánicos volátiles, compuestos orgánicos solubles, compuestos orgánicos totales. ¿Sí? Y sólidos son pesos totales. ¿Qué es? Sólidos en suspensión y los sólidos disueltos. El potencial de óxido de reducción. Una consulta está dando una nomenclatura. Sí, manda ahí por supuesto. Una consulta. Lo que es la turbidez, ¿solo en agua superficial? ¿No en el agua que desarrollas en los pozos? Porque tiene mucha relación con la conductividad eléctrica. Claro, lo que pasa es que en términos de turbidez, el agua subterránea sí. Por ejemplo, el potencial de óxido de reducción de las aguas superficiales siempre está oxidado, aunque siempre está en contacto. Y las turbideces son bien bajas en agua subterránea. Lo que está relacionado con la conductividad, pues se espera muy baja turbidez. Si hay turbidez en el agua subterránea, estamos quizás muy relacionados con el tema de tu método de ¿Cómo estás extrayendo la muestra? no sé, puede estar estudiando mucho los sedimentos abajo, etc. También puede ser que el bombeo tenga mucha fuerza y entonces arrastra los filos.
también, pero eso no es agua subterránea, o sea, es fino arrastrado. Pues, ¿no? Quizás ahí tengan que variar un poco el muestreo. Es bien difícil eso, ¿no? Porque tendría que sacar la bomba o cambiar eso. Las bombas se trancan. Sí. Hay que sacarla, limpiarla y volver a... Sí, ese es el problema cuando tú quieres aforar un pozo con una bomba muy potente, vas a empezar a sacar finos y se malogra la bomba. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el comentario era porque he visto cuando se hace monitoreos en lo que es agua subterránea, se espera llegar a 5 NTU en turbidez para tener ya lecturas óptimas o más representativas, tanto de conductividad, pH y los demás, que te van dando ya una mejor lectura, ¿no? Porque es más representativo cuando está por debajo de 5 NTU. Por ejemplo, si vas a sacar la lectura 10 NTU, 15, no toman en cuenta. Eso he visto en varios sitios donde se monitorean. También puedes hacerlo con la performance del pH, porque va a cambiar el pH y vas a tener, o sea, a medida que va cambiando, el pH se va a tender a estabilizar. Claro. La conductividad eléctrica se va a tender a estabilizar y con un cálculo también 3 veces calcula más o menos cuánta agua hay ahí, el volumen, cumple los 3 parámetros y después. Ahora, ¿qué hace con esa agua? Si tu agua en realidad no tiene alta conductividad, no tiene un pH más neutro, tu agua no es mucho agua. Tendría que cumplir los estándares de calidad en el cambio de fluidos. Pero bueno, no sé, ahí lo dejamos al criterio de los evaluadores. ¿Cómo es? El agua que no huele, el agua que no tiene color, y el agua que no tiene sabor, en realidad 95% que te la puedes tomar, ¿no? Entonces, menos que ya tenga porque las propiedades organolépticas son en realidad son buen indicador. Pero ya hay laboratorios. Una pregunta, las normas dicen que hay que recuperar el agua de la limpieza del pozo y guardarla en un recipiente. Pero me pregunto, ¿y uno no lo puede dejar caer al terreno? De todas formas va a volver al sitio donde salió. En realidad los flujos de agua subterránea son demasiado lentos. Probablemente esa agua llegue, si la napa freática está a 5 metros, llegue meses. Quizás una gran parte se evapore. Esa es una buena pregunta porque agua que es fresca, o sea que su conductividad es del agua fresca, 250 milisieverts, etcétera, no es un desperdicio, se puede ir y regar las plantas, ¿no? O lo que se me ocurre más fácil es lo cargas en esas, si estás en un proyecto, lo cargas en esas cisternas, porque naturalmente las minas tienen que echarle agua a sus caminos. Entonces lo tanqueas con el agua de tu que vas con el aforado y van y simplemente le echan al camino porque es agua que se necesita para que se transite los carros. Ahí sería una buena manera de hacerlo. En todo caso, donde sí está más específico es el hidrocarburo, porque el agua de los pozos de perforación se tiene que reinyectar por norma, no hay todo un procedimiento para eso. Entonces sería interesante, no sé, los que han trabajado en eso, no me haya trabajado en este momento, pero si hay un procedimiento para eso, sí sé que Petro tiene un procedimiento. Sí, yo tuve la oportunidad de hacer un modelamiento de reinyección de agua de perforación. Claro, o sea, lo considera lo que se reinyecta porque ese es el criterio que tomar en cuenta en la Autoridad Nacional del Agua y lo ha puesto en su reglamento, su nuevo reglamento.
Pero o sea, lo interesante sería ver, o sea, en qué condiciones sale eso, no si realmente tiene condiciones de calidad, porque si fuera así no habría problema y se podría dar en otro uso, ¿no? Otra condición de uso. Sí, eso es bien interesante. Lo voy a poner acá. ¿Qué pasa con el...? Porque hay que conceptualizar cómo es el medio poroso amazónico. Pero bueno, digamos que estamos en el lado del otro lado. Entonces resulta que nosotros tenemos en toda la Amazonía las mismas unidades biológicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos la siguiente. Nosotros hemos tenido un pozo de perforación y acá tú tienes un pozo de reinyección. ¿Por qué? Porque tu perforación genera efluente. Algo que les quiero compartir, el agua relacionada a la vida, el agua subterránea que en realidad nos incumbe a nosotros, solo está en los 300 metros de profundidad. Más profundo de eso ya empieza a tener el agua subterránea una química. Primero pasa de carbonatada, pasa por sulfatada y luego de ahí van en clorada y ya la calidad en sí del agua subterránea profunda es muy mala. Claro, ya empieza a ser el agua fósil, alta, es salina. O sea, es agua que incluso cuando la bombeas no lo puedes usar, lo tienes que pasar por una ósmosis para recién utilizar. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Los esquemas de reinyección son profundos, estamos hablando de 1500 metros o 1000 metros. Naturalmente, la calidad de agua ahí es mala. Es mala. O sea, el cuerpo receptor, bueno, es mala para nosotros, es natural. ¿Sí? Pero nosotros no esperaríamos estar afectando un cuerpo de agua fresca. Ahora, ¿qué pasa? Yo también lo voy a... En el plano amazónico, no, el flujo es casi, Iquitos creo que está a 200 metros de profundidad, de altura. Las aguas subterráneas tienen un poco de gradiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en realidad, como dijo García, el agua va de las zonas de más alta carga hidráulica a las zonas de menos carga hidráulica. Y aquí tiene una gradiente de 1000 kilómetros bajo 200 metros. Entonces no hay gradiente aquí, prácticamente. Entonces no hay un flujo regional. En esta evaluación que a mí me tocó hacer, simplemente la reinyección generaba un bulbo de agua reinyectada de una calidad, o sea, si bien tenía su componente, pero en realidad el cuerpo receptor tampoco es de alta calidad. Y esto de aquí no se desplazaba más de 10 metros en 50 años. Algo así. Digamos, 50 metros en 500 años. Entonces, ese es el impacto de la reinyección de agua. No hay, lo que quiero, el efecto crítico acá es que la preocupación de los organismos reguladores es que esto de aquí vuelva a la superficie, pero no va a haber una vuelta a la superficie porque no hay un driving force, no hay una gradiente que te diga, ok, aquí hay más gradiente que en la superficie, por lo cual